el grado en que influencia las mentes de aquellos que están bajo su influencia. ¿En qué grado podemos esperar que el Espíritu de Dios afecte las mentes de los creyentes? O sea, ¿cómo podemos esperar? Bueno, el texto dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, lo que está preguntando es, ¿con qué intensidad va a ser el Espíritu que afecta nuestras mentes que nos va a hacer orar? Y aquí nos dice la intensidad, gemidos indecibles. O sea, gemidos es el sonido que sale cuando alguien tiene mucho dolor. Indecibles es que no se pueden decir. En otras palabras, no salen palabras. Sale solamente un gemido, como un dolor. Pero no hay las palabras que la acompañan porque es tanto el dolor que lleva ahí. Esto significa que el Espíritu suscita deseos demasiado grandes para ser expresados, sino a través de gemidos. O sea que la única manera en que se pueden ser expresados estos es a través de gemidos. Gemidos que expresan, que no son palabras, pero expresan el dolor que siente la persona dentro cuando está orando. Algo que el lenguaje no puede expresar, haciendo que el alma esté demasiado llena para expresar sus sentimientos con palabras, donde la persona solo puede gemirlos ante Dios, quien entiende el lenguaje del corazón. ¿Quién entiende el lenguaje del corazón? O sea, muchas veces, como dice el canto, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bueno, en oración sucede esto con frecuencia. Cuando está abrumada la persona, siente tanto dolor, ve claro la condición del alma que se está perdiendo o de la situación y solamente gime porque no tiene palabras para expresarle a Dios lo que siente, porque siente un dolor muy grande. Aquí les puse un ejemplo de Ana. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí era el sacerdote en ese entonces, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. En otras palabras, no se oía la voz de ella y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, pensó que estaba borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta mujer le estaba dando a Elí una lección de cómo orar, porque él obviamente no estaba orando así por sus hijos. Y esta mujer le estaba dando una lección de cómo se debe de orar cuando uno ve la situación, cuando uno está bajo tribulación. Era tanto el dolor que ella tenía y no hacía más que mover sus labios, no podían expresar las palabras, no podía decir algo, pero Dios entiende el lenguaje del corazón. Entonces la pregunta es, el grado de influencia de nuestras mentes puede ser una influencia muy fuerte, que ves clarito el dolor y por lo que va, y empiezas a gemir o empiezas a gritar o empiezas a llorar o empiezas a hacer algo porque estás expresando ya solamente el dolor de tu alma, pidiendo a Dios misericordia por esa persona para que Dios la salve. Y eso es lo que ocurre
cuando el Espíritu Santo empieza a revelar cosas a nosotros para que oremos. Ahora, esto es muy común. ¿Cómo distinguir tus influencias, o sea, las influencias del Espíritu Santo, de las influencias de los espíritus malignos o de las sugerencias de nuestras propias mentes? O sea, veamos, nos puede hablar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede poner pensamientos a nuestra mente. El diablo puede poner pensamientos en nuestra mente. O nosotros, nuestros deseos, pueden poner pensamientos en nuestra mente. ¿Ok? Yo he escuchado muchas personas que van y compran un boleto de lotería. Y entonces, y lo tratan de justificar diciendo, es que Dios puso ese pensamiento en mi mente para que fuera a comprar el boleto de lotería. Por eso fue y lo hice. Van y compran el billete de lotería y nomás perdieron su dinero, lo tiraron, porque no ganaron nada. Ahora, ¿fue el pensamiento de Dios que Dios le estaba diciendo eso? ¿O fueron el deseo de ser rico de esa persona que le puso esos pensamientos? Pues era el deseo de ser rico. O sea, era tanto el deseo de ser rico que lo tenía en su mente que dijo, este es Dios que está poniendo este pensamiento. No, por eso dice la Biblia que su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. Pero lo que les quiero decir aquí, que hay tres fuentes de que vienen nuestros pensamientos. Hay los pensamientos de Dios, hay los pensamientos del maligno y hay los pensamientos de nuestros propios deseos. Por eso es tan importante estar muerto a uno mismo, para eliminar los pensamientos de nuestros deseos y poder distinguir bien los pensamientos de Dios. ¿Cómo sabremos si es el Espíritu de Dios el que influye en nuestras mentes o no? ¿Cómo podemos saber quién está poniendo los pensamientos en nuestra mente? No por sentir alguna influencia o agencia externa que se aplica sobre nosotros. No es por sentimientos. No es algo que se va a sentir. Tampoco es esperar sentir que nuestras mentes entran en contacto físico directo con Dios. No haber ningún contacto con nosotros. Nada de eso. Es más sencillo que eso. ¿Cómo es? Simplemente somos conscientes de que nuestros pensamientos están intensamente ocupados en un tema en particular. Así de sencillo. Algo que antes nuestros pensamientos estaban pensando en eso, de pronto, ahora cada rato estás pensando en eso. ¿Por qué? ¿De dónde vino? Ejemplo, la mayor parte del tiempo no piensas mucho en el caso de los pecadores. Sabes que su salvación es siempre igual de importante. Sí sabes que es importante, pero muchas veces no estás pensando a cada rato en ellos. Pero en otras ocasiones, aunque estés completamente libre, tu mente está completamente oscura y vacía de cualquier sentimiento hacia ellos. O sea, hay momentos que no estás pensando en nada en ellos. Tu mente está oscura y vacía, no hay ningún pensamiento. Pero de pronto, ahora, aunque estés ocupado con otras cosas, piensas, oras y sientes intensamente por ellos. Incluso mientras estás ocupado con cosas que en otros momentos ocuparían todos tus pensamientos. Ahora, hasta cuando estás ocupado, estás pensando en ellos. ¿Por qué? Porque antes estabas ocupado y no pensabas en ellos. Tenías mucho tiempo libre y no pensabas en ellos. Y ahora, en todo momento, estás pensando en ellos. Ahora está en tu tiempo libre. Y ahora está cuando estás ocupado. No te lo puedes sacar de la cabeza la situación de los pecadores.
ahí fácilmente podemos creer que el Espíritu Santo te está llevando a orar por ellos. Así es como sabemos la influencia del Espíritu. Ahora, casi todos tus pensamientos son: Dios, ten misericordia de ellos. O sea, ahora que te pones pensamientos por los pecadores, quizás hasta estás en medio del trabajo, pero no te puedes sacar de la cabeza la situación de ellos. Y casi todo el momento estás orando, en todo momento: Dios, ten misericordia de ellos, ten misericordia de ellos. Cuando antes no existía eso. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo te hizo poner sus pensamientos en tu mente, los dejó ahí y ahora tú estás ocupado pensando en esos pensamientos. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque su situación se presenta claramente en tu mente. Eso es lo que está pasando. La situación de ellos se ha sido presentada en tu mente tan claramente que por eso te lleva a orar por ellos. Te preguntas, ¿qué es lo que hace que tu mente ejerza la benevolencia hacia los pecadores y que agonice en oración por ellos? O sea, ¿qué es lo que te lleva a que con tanto amor ores por ellos y agonices en oración por ellos? Acuérdate, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué puede ser sino el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de Dios obrando en ti por algo que te hizo saber Él. No hay demonios que te guíen así. El demonio no te va a querer guiar a que ores porque los pecadores se arrepientan. Él no quiere que se arrepientan. Así de igual manera, con el ejemplo que te puse el hermano, el demonio no va a querer que la persona se arrepienta. El demonio no va a querer que él venga a Cristo. El demonio no va a querer que venga como el hijo pródigo. No, él quiere llevarlo a otra cosa. Él quiere llevarle los pensamientos. Entonces, él quiere distraerlo con otro tipo de pensamientos. Sin embargo, a ti te ponen los pensamientos por los pecadores y no te lo puedes zafar, no te puedes distraer, sino que te lleva a orar y cuando te pones a orar por ellos, te fluyen las palabras, te fluye el corazón y todo eso. ¿Qué puedes pensar? ¿Es Dios o es el demonio? Obviamente no es el demonio, es Dios. Si tus sentimientos son verdaderamente buenos, debes considerarlo como el Espíritu Santo que te lleva a orar por las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí puedes darte cuenta que el Espíritu mismo te está llevando a orar y por eso es que ha puesto esos pensamientos en tu corazón. Y no solamente eso, sino que confía en ti que tú vas a orar. Eso es lo más precioso. Para mí lo más precioso es que Dios puede confiar en mí, ponerme un pensamiento porque sabe que yo soy obediente suficiente para ponerme a orar por eso. Sabe que yo voy a clamar, sabe que lo voy a hacer. Entonces, de igual manera, si tus sentimientos son verdaderamente buenos, debes considerarlo como el Espíritu Santo que está poniendo sus pensamientos y que te está llevando a orar por las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Así es como Él, lo que comúnmente llamamos, trae la carga sobre tu mente. Trae esa carga sobre ti. ¿Para qué? Porque sabe que tú vas a hacer algo con esa carga. Tú te vas a poner a orar. Vas a poderte clamar con Él. Ahora, la Biblia dice que debemos de probar los espíritus en la Biblia. O sea, si los comparas fielmente con la Biblia, nunca serás desviado. En otras palabras, cuando esos pensamientos vienen a tu mente,
tú te pones a ver pasajes en la Biblia, a ver cómo actuaba Jesús, cómo actuaba Pablo, cómo actuaba Pedro. Acuérdense que Pablo tuvo un evento similar. Él quería irse a un lugar y el Espíritu le estorbó. Quería irse a otro lugar y el Espíritu le volvió a estorbar. Después tuvo una visión de un macedonio que oraba y que decía, ayúdanos. Entonces él dio por entendido que el Espíritu Santo nos estaba guiando a ese lugar. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Cuando vienen los pensamientos, los guiamos por lo que dice la palabra, así como actuaba Jesús, así como actuaba Pedro, así como estaba Juan. Pero si es algo que no es así, entonces yo digo, no, esto no es de Dios. Por eso es cuando que tenemos que probar los espíritus. Siempre puedes saber si tus sentimientos son producidos por las influencias del espíritu, comparando tus deseos con el espíritu y la naturaleza del cristianismo descritos en la Biblia. En otras palabras, nosotros vemos cuál es el espíritu del cristiano en toda la Biblia. Nosotros vemos la vida de Jesús, la vida de los apóstoles. Si vemos que se asemeja a ello, nosotros podemos creer que es el Espíritu Santo. Pero cuando algo se distancia de ello, entonces ahí tenemos dudas. Últimamente han salido una secta, es una secta de prosperidad, que enfatiza en todo momento el dinero. Y para todo lo interpretan como dinero. Entonces, si yo comparo lo que esa doctrina presenta con la vida de Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, que no tenía dónde trasladarse, sino que tuvo que pedir prestado un pollino, un asno, que no tenía ni siquiera en qué caerse muerto. Alguien le tuvo que prestar un sepulcro, y alguien tuvo que ser llevado por él. Alguien que era sumamente pobre. Y vemos los apóstoles y los discípulos y todos ellos. Y vemos que la Biblia te dice que los que buscan enriquecerse caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y en destrucción. ¿Cómo voy a creer que el espíritu de la Biblia es que yo sea rico en dinero? Y cuando la Biblia me está diciendo que me va a producir que caiga en tentación y en lazo. No puede ser, va en contra es lo opuesto del Espíritu, es lo opuesto a la vida de Jesús, es lo opuesto a los apóstoles, es lo opuesto a todos ellos. Por eso yo sé que eso no va conforme al tenor y al espíritu del cristianismo, sino que es una doctrina para satisfacer el deseo de tener dinero. Entonces, es muy fácil de probar los espíritus cuando lo vemos así, cuando vemos a las escrituras. La Biblia te ordena a probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo los probamos? Lo vemos en toda la escritura. No un solo pasaje. Lo vemos en la vida de los apóstoles, la vida de Jesús. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Eso estamos llamados. Entonces, si nosotros a quien debemos de imitar es a Cristo. Pablo aún decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, Pablo era una imitación de Cristo. Entonces, podíamos nosotros imitar a Pablo porque él era tan igual que como Cristo. Y en 1 Juan también 4 dice que todos los que somos como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Decía el apóstol Juan con los que con él estaban, con su iglesia. Entonces, era el estándar, ser como Cristo. Entonces, cuando vemos ser como Cristo, vemos su vida. Y cuando nos traen algo que es diferente a eso, nosotros damos cuenta, esto no es de Dios. Entonces, cuando viene un pensamiento que es diferente, decimos, esto no es de Dios. Entonces, así podemos probar los espíritus que hay. Observa no solo tus propios sentimientos respecto a tus semejantes,
sino también y más especialmente las enseñanzas del Espíritu dentro de ti con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base. Así actuaba el Señor Jesucristo. Era lo que Él haría. Entonces las enseñanzas nosotros las comparamos con la vida de Jesucristo. Si Él tenía lo mismo que lo que estamos viendo. Dicen esto: conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí te está diciendo que compares lo que el espíritu ese te está poniendo en tu mente con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que él nació de José y de María. Ahí está clarito. Y que era un ser humano como nosotros. Entonces vino en carne. Entonces viene un espíritu diciendo otra cosa diferente, no es de Dios. Entonces nosotros comparamos todo pensamiento que viene a nuestra mente con lo que nos dice la palabra de Dios. Y conforme a eso es como nosotros distinguimos lo que es de Dios y lo que no es de Dios.